Y- Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 36 de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña el compañero nuestro, René Ramos, con el tema Mi mirada al proceso de paz con el ELN. Compañero René, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación, esta reiteración a estar en este espacio de formación y de reencuentros. Qué bueno que es de reencuentros. Eh, bueno, a ver, que la última vez o la primera vez que estuve por estos canales fue empezando diciembre del año pasado, ¿no? Eh, pues había pasado. A ver, creo que no había terminado ni siquiera el primer ciclo con el LN. Yo ya estaba, digamos, fungiendo ahí como asesor del jefe de la delegación de OTI, pero no había asistido todavía a ningún ejercicio. Pues solo hasta, digamos, estuve en el segundo ciclo, el de México, y bueno, ya a partir de enero, antes del ciclo, pues sí estuve en toda la etapa preparatoria para ese nuevo encuentro de diálogo y concertación con los helenos y las helenas. Bueno, y pues obviamente a estas alturas ya tengo como una mirada de, pues tanto ¿cómo decir? Como de los estereotipos que se han generado con respecto al ELN, como de lo que efectivamente ha pasado y como la perspectiva que yo le veo a este proceso. Lo primero es que, digamos, de alguna manera se me confirma una intuición que yo tenía en el sentido de que esta idea que se fue generando de que el ELN pues era una organización dificilísima para negociar, que ya llevaba 30 años y nadie conseguía nada con ellos, que tenían un sentido pues de los tiempos seguramente bíblicos, ¿no? En fin. Pues yo creo que los hechos lo han ido desmintiendo, ¿no? Es decir, entre el 23 de noviembre, que fue cuando iniciaron formalmente las negociaciones, y el 4 de septiembre, que fue el último día del ciclo, del ciclo cuarto, se han acordado, se han firmado, se han pactado 16 acuerdos y otros tantos protocolos. Y esos acuerdos, pues obviamente algunos tienen que ver con cosas procedimentales, tienen que ver con prever contingencias en caso de que la negociación se rompa en términos de la seguridad de ellos, etcétera. Pero la mayoría de los acuerdos tienen cosas sustanciales y son en favor del proceso y principalmente de la gente. Soy vocero del colectivo Control Ciudadano Colombia. Bueno, y entonces a estas alturas ya se han iniciado como 4 procesos en favor de la gente, porque, digamos, rompiendo un poco la tradición de que hasta que no se acordaba todo, nada estaba acordado, que fue una cosa que guió el proceso de negociación con FARC y que de alguna manera, pues algunos expertos decían que era como la manera más, digamos, conveniente para el Estado de negociación, sin tener en cuenta cosas como que entonces cada quien podía seguir causando víctimas, ¿no? Hasta el final del conflicto, nadie respondía por las víctimas porque como nada estaba acordado, en fin. Entonces se empezaron a cumplir en la medida en que se han ido pactando y ya tenemos como 4 procesos caminando. Un primero es el cese al fuego, que
digamos, es un avance con respecto al proceso anterior del ELN con el gobierno Santos y con el gobierno Duque, porque mm, ahorita hay un mecanismo mucho más robusto, mucho más confiable de monitoreo y de verificación de lo que vaya pasando o no vaya pasando con respecto al cese al fuego. De tal manera que eso da mayores certezas de que se puede ir efectivamente cimentando un proceso de no agresión, no solo entre las Fuerzas Armadas del Estado y el ELN, sino principalmente contra la población. Ese mecanismo además va acompañado de un proceso de veeduría social, es decir, las comunidades, las organizaciones de derechos humanos, los individuos inclusive considerados eh, como tales, pueden estar en el papel de hacer como una observación del proceso, informar a tiempo. Hay una serie de canales que se han ido construyendo para que efectivamente esto pues funcione, ¿no? Porque es la base de lo demás. Y una cosa muy importante es que se pasó del simple cese al fuego como la no agresión entre las partes armadas a ir cesando las hostilidades contra la población. Es decir, que vayan cesando todas estas medidas que construyen las libertades de la gente, como los confinamientos, como los desminados, que vaya cesando el reclutamiento forzado, que vaya cesando todas estas condiciones que afectan tremendamente a la población, como el desplazamiento forzado producto de los combates, aunque todavía se están dando, digamos, la tendencia es a disminuir, ¿sí? En la medida en que el mecanismo de monitoreo y verificación efectivamente se cimenta y, ¿cómo decir?, se asienta localmente, que es el punto más difícil y ahora un poco más adelante hablo sobre ese asunto. Entonces, bueno, cese al fuego es un primer proceso que ya está caminando. Segundo proceso, la participación de la sociedad efectiva. Entonces, se constituyó en común acuerdo gobierno ELN un organismo que se llama el Comité Nacional de la Participación. Este es un ente que junta a 82 representantes de 30 sectores del país. Entonces ahí están eh, presentes desde las mujeres, niñas y adolescentes, campesinos, trabajadores, afros, indígenas, etcétera, digamos lo popular, como también los gremios económicos, empezando por los grandes empresarios. O sea, allí el consejo, ¿cómo se llama? El consejo intergremial, que agrupa a los más grandes empresarios de este país, tienen asiento. La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios tienen asiento, los militares en retiro tienen asiento, todo el sector minero energético que, digamos, ha sido tradicionalmente digamos, como el objetivo del ELN, ¿no? Para golpear, para, eh, ¿cómo se dice? También para convertirlo en fuente de financiación, pues con toda esta política que ellos tienen nacionalista de los hidrocarburos, etcétera, tienen asiento allí también. Entonces es un organismo muy diverso y ahorita está full trabajando en el desarrollo de 29 encuentros en todo el país. De esos 29 encuentros, 16 son 16. Sí, creo que son 16. Son encuentros nacionales. De hecho, ya en este momento en Medellín, por ejemplo, se está desarrollando el Encuentro Nacional de Procesos Urbanos.
va a ser hoy y mañana, 21 y 22. Eh, eh, no sé si simultáneamente se está desarrollando el encuentro de discapacidad, de personas en condición de discapacidad, también en Medellín. Bueno, y ya se realizó hace un par de semanas, tal vez, se realizó el Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Alternativos, Comunitarios y Populares. Y de aquí hasta fines de noviembre están planeados los otros encuentros nacionales, ¿sí? Entonces, fíjense, son encuentros poblacionales que están aportando al diseño de un modelo de participación de la sociedad. Fíjense entonces, están participando haciendo el diseño del modelo de participación. Es decir, el diseño del modelo de participación es en sí mismo participativo, ¿no? Eso es lo que están haciendo estos distintos encuentros. Y después de elecciones, inician los encuentros regionales, ¿sí? Entonces hay un encuentro regional, por ejemplo, que es suroccidente, hay otro encuentro regional que es todo el Pacífico, un encuentro regional que es todo el Caribe, otro encuentro regional que es Amazonía, Orinoquía, etcétera. Ahí son 10 o 11 encuentros regionales los que están acordados y ya están, digamos, en los preparativos para ello. Entonces, fíjense, ese es otro proceso de involucramiento efectivo de la sociedad en la construcción de este proceso de paz que se está pactando y se está construyendo con el ELN. Ese es el segundo proceso. El tercer proceso es el que se ha llamado de acciones y dinámicas humanitarias, es decir, una serie de actividades, de intervenciones para, primero, aliviar la situación de crisis humanitaria de una serie de comunidades que están afectadas por el conflicto armado, donde hace presencia el ELN. El primero que se inició es justamente allá en el valle, en el Bajo Calima, o sea, en la zona rural de Buenaventura, al norte, y en el sur del Chocó, o sea, Bajo Calima y diríamos la parte donde desemboca el Calima en el río San Juan, esa zona también, y se va a extender más o menos hasta arriba de Ismina. Entonces, primero se empezó con una atención de emergencia. Entonces, en marzo, creo que fue, se desplazó la vicepresidenta Francia Márquez hasta Docordó, eso pues es en el Chocó, llevando una serie de toneladas de ayuda humanitaria, desde alimentos, medicinas, ropa, etcétera, y empezó la planeación de un proceso que tiene que ser ahora sí de mayor intervención estructural, de empezar a restablecer efectivamente los derechos de las comunidades de esa área, pues donde tiene influencia el frente occidental del ELN. Eh, a ver, hace 8 o 10 días hubo una reunión en Buenaventura de balance y empezar a implementar ya una segunda fase, digamos. Ayer y hoy hubo visitas a sitios concretos de esas zonas. Estuvieron en Ceibito, se llama una de las zonas. Estuvieron en, bueno, no recuerdo qué otro lugar, digamos, concertando con las comunidades lo que viene a continuación, que ya son ejercicios un poco más duraderos, digamos, de restablecimiento de derechos. Entonces, esos son acciones y dinámicas humanitarias. Ese es el tercer proceso. Entonces, cese al fuego, participación, acciones y dinámicas humanitarias. Y un cuarto proceso que es lo que se ha llamado transformaciones territoriales para la paz. ¿Y eso en qué consiste? Es en unas zonas que se han ido acordando con el ELN. La primera zona, vuelvo a decir, es esta del Bajo Calima, Medio San Juan. Una segunda zona que se está, digamos, verificando si hay condiciones para ello, es en Nariño.
una tercera zona es sur de Bolívar. Allí en esas zonas lo que vamos a hacer es una intervención integral del Estado. Integral es con todos los ministerios, todas las entidades, con el Departamento Nacional de Planeación como articulador y ¿cómo se diría? Y gerente, digamos, de esos procesos para que efectivamente demostremos cómo es en realidad un territorio de paz, ¿ya? Entonces, no solo los alivios, no es pasar de los alivios ya a acciones de desarrollo, a acciones de restablecimiento de derechos como educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, sustitución de las economías ilícitas por economías productivas y sostenibles, eh, de tal manera que ese ya es un esfuerzo de mayor articulación del Estado, de participación plena de las comunidades, ¿sí? Porque es con ellas que se concerta. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de hacer un colegio. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué será lo que se requiere allí en términos de diseño, incluso de pensum, ¿sí? Porque seguramente en algunas de las comunidades, por ejemplo, habrá que empezar más desde el enfoque de lo que se llama educación en emergencias, que es un proceso educativo formal, pero para rehabilitar a las comunidades a que vuelvan a reasumir su proyecto de vida. Si han sido tan golpeadas, si ha sido tan roto su tejido social, que hay es que garantizar ese tipo de cosas previas para saltar luego ya a opciones de desarrollo. Bueno, entonces, esos son lo que llamamos las transformaciones territoriales en las llamadas zonas críticas, se están llamando ahorita zonas críticas, o sea, zonas que se identifican conjuntamente con el ELN, que han sufrido unos impactos desproporcionados del conflicto armado y requieren, ya es lanzarnos a esta intervención estructural, ¿sí? Bueno, 4 procesos. Entonces, ahí tenemos esos 4 procesos en menos de 11 meses, ¿sí? Entonces, de alguna manera se ha roto un primer mito y es que el ELN, pues es lo más difícil para negociar, nunca está dispuesto a llegar a cosas concretas. No, ahí vamos. Eso, digamos, ya son 4 carriles, se llaman aquí a veces, de desarrollo del proceso. Bien, ahora, eso, digamos, para mí lo que indica es que primero hay un sentido distinto del tiempo, o sea, se ha adquirido un sentido distinto del tiempo. Hay cierta urgencia, ¿sí? Hay cierta urgencia, diríamos, puede pensarse que por razones políticas del gobierno, y es una razón plenamente válida porque pues no tenemos sino 3 años ya. De esos 3 años, quizá no contemos efectivamente, sino con 2 años, porque el último año, pues, es año preelectoral y ahí las cosas se complican tremendamente. Nadie garantiza qué signo tendrá el siguiente gobierno nacional, y eso que aparentemente conspira contra nosotros, contra el gobierno nacional, también conspira contra el ELN, porque, digamos, ellos han ido percibiendo una serie de cambios que es importante tener en cuenta. Un primer cambio es a nivel internacional. Es decir, yo, digamos, en percepción es que el espacio internacional se les ha ido cerrando. Eh, digamos, ya no hay esta decisión de todos los países que acompañan este proceso. Bueno, le explico un poquito. Digamos, aquí hay 2 tipos de vinculación de los países al proceso. Uno, en carácter de garantes, se llama. O sea, son países que no solo acompañan, sino que son testigos de todo el proceso, son depositarios de los acuerdos, son los que garantizan las sedes de los ciclos, ¿sí? Esos son básicamente, ahí está Noruega,
que es el único país europeo como garante, y los otros son países latinoamericanos. Entonces está México, está Brasil, Cuba, Venezuela y Chile. Esos son los países garantes. Y hay un grupo, perdón, de países que se llaman acompañantes, que hacen como un acompañamiento como en tres direcciones, diríamos. Un acompañamiento político, un acompañamiento técnico y un apoyo financiero. Esos son básicamente países europeos. Entonces ahí está Suiza, Suecia, Alemania y España. ¿Sí? Bueno, en los países garantes ya uno percibe que, digamos, su tónica es bueno. Parece que ya los siguientes ciclos debieran darse en Colombia, primera cosa, ¿sí? Entonces, el próximo ciclo, el quinto, que sería el último de este año, muy posiblemente se va a dar en México, pero ya el siguiente, quién sabe. Entonces hay que ir pensando que se empiezan a desarrollar aquí. Además, porque obviamente procesos como el que acaba de iniciarse con el EMC, ¿no? Que es aquí en el país, en las mismas condiciones de inseguridad y de adversidad política, incluso mayores que las que tendría que enfrentar el ELN, se está dando ese proceso, ¿cierto? Y lo que va a hacer es una itinerancia en distintos lugares dentro del país, pues va generando en la opinión una presión de, pues, frente a decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la razón para que el proceso con el ELN siga por fuera? ¿Sí? Eso es una cosa, digamos. Y la otra es que, volviendo al sentido del tiempo, yo percibo que los países garantes y los acompañantes dicen, estamos aquí, pero bajo dos condiciones. Uno, que se firma efectivamente la paz, ahora sí, en este proceso, y dos, que se hace lo más pronto posible. ¿Mm? Entonces, acortar los tiempos y generar un ejercicio definitivo ahora sí. Entonces, son, digamos, condiciones internacionales que el ELN tiene que tener muy en cuenta para lo que sigue. Es decir, si le apuesta que va a ser con el siguiente gobierno, pues creo que sería quizá el mayor de sus errores, porque pues obviamente las condiciones internacionales que para ellos han sido vitales, o sea, si no hubieran tenido un país. Se congeló el compañero. Veremos lo que conecté otra vez. ¿Me escuchan? Sí, compañero, se quedó congelado, pero le escuchamos. Siga. Te estoy oyendo entrecortado. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Bueno, ok, sigo entonces. Bueno, entonces decía, percibo un cambio en el sentido de los tiempos, o sea, hay cierta urgencia, hay que afanarle un tanto al asunto, ¿sí? Para lograr por lo menos, colocar este proceso en un punto de irreversibilidad tal que aunque se venga encima un gobierno totalmente contrario a la posibilidad de la negociación pacífica, tenga suficiente fuerza para seguir. Y eso tiene que ver con otro elemento que lo voy a mencionar de una vez, que es el tema del acuerdo nacional. Entonces, fíjense que otro de los logros importantes de este proceso es que se logró acordar con ellos un marco político estratégico. Y es, entre las dos partes le vamos a meter todo lo que sea necesario para la generación, la construcción, llevar a cabo un acuerdo nacional. Es decir, un acuerdo con todas las fuerzas posibles de sumar para este proceso, digamos, y en general, para las grandes transformaciones de este país, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el Acuerdo de México, es el acuerdo número 6, que es donde se
se pacta la agenda, ¿sí? Los mismos 6 puntos de nombre, los mismos 6 puntos que habían quedado con Santos, pero obviamente puntos ya ajustados a las nuevas realidades, enriquecidos de contenido, y esos 6 puntos, digamos, se supone que son, eh, diríamos, la base para lo que se propone como el acuerdo nacional. Y entonces ese acuerdo nacional, fíjense que va más allá de gobierno y ELN. Tiene que hacerse el esfuerzo necesario y suficiente político, tanto de ellos como del gobierno, para que las distintas fuerzas que de alguna manera creen que es necesario en este país cambios sustanciales se puedan dar, porque hay la fuerza suficiente que incluso trasciende el periodo de gobierno, ¿sí? Entonces es una apuesta estratégica común. Eso también le da mucha fortaleza, mucha solidez y sobre todo un horizonte muy claro a esta negociación. Y por eso se incluyen en puntos de discusión dentro de esa agenda cosas como la revisión del modelo económico, la revisión del régimen político, o sea, dos cosas de marca mayor, y obviamente el tema ambiental, la situación ambiental, que es pues toda esta urgencia que ha planteado Petro con toda la argumentación necesaria acerca de la crisis climática y pues la cercanía de que podamos desaparecer como especie. Bueno, entonces, fíjense, es un marco de acuerdo estratégico global muy importante. Bueno, entonces eso es otro elemento que también habla de la urgencia, habla de que hay que llegar a construir cosas en este periodo de gobierno que de alguna manera le den la fuerza suficiente al proceso para continuar. Bien, bueno, ¿qué otra cosa se ha logrado, aparte de esos cuatro procesos del compromiso común en torno al acuerdo nacional? Bueno, eso digamos lo que indica es que de alguna manera, fíjense, se pudo pasar de la mutua desconfianza, que era uno de los signos claros en los anteriores intentos de negociación, a una construcción de confianzas que nos ha permitido avanzar en una dirección común. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, digamos, con que de alguna manera maduraron unas condiciones para que la negociación efectivamente se diera, por lo menos hasta donde va. Una primera cosa es como el momento histórico que junta a un gobierno progresista y al ELN, ¿no? Y es ese momento posterior digamos, a ese movimiento popular que se expresó en el estallido social. Y los dos, tanto el gobierno como el ELN, se sienten tanto obligados con ese movimiento popular como de alguna manera depositarios de su fuerza, ¿sí? Ambos lo citan como respaldo, ¿no? O sea, no solo el gobierno nacional, y Petro pues cada rato lo reivindica, ¿no? Como la importancia de lo que tuvo los jóvenes en ese proceso de develar la cantidad de necesidades y de miserias del proceso político en este país, como de su participación luego electoral, que logró que él fuera nuestro presidente, como el ELN. El ELN de alguna manera lo dice de una manera un tanto arrogante, yo creo que un poco irreal, que ellos fueron los conductores del estallido social. Ellos se consideran realmente la vanguardia de ese proceso. Consideran de alguna manera, por ejemplo, que las primeras líneas, y de hecho se va a hacer un encuentro nacional con los jóvenes y las jóvenes de las primeras líneas, fueron de alguna manera conducidas por ellos, ¿no? Bueno, está bien, si eso les genera, digamos, ¿cómo decir? Si eso les genera
cierta confianza en la construcción de fuerzas políticas muy bien, porque ese es uno de los, digamos, de los objetivos nuestros, de las intenciones nuestras. Nosotros tenemos ahí dos intenciones muy claras. Uno, acortar el proceso todo lo que se pueda, ¿sí? Sin atropellar, sin usar la zanahoria del garrote, nada de eso, ¿no? Sino argumentación, hechos que muestren que hay que acortar lo que más se pueda el tiempo de la negociación para que se amplíe lo más posible el tiempo de la implementación, el tiempo del cumplimiento de esos acuerdos. Es una primera cosa. Dos, crear todas las condiciones que estén a nuestro alcance para que ellos se constituyan realmente en una fuerza política sin armas. O sea, que se haga innecesario, inútil el arma, ¿sí? Porque efectivamente logran constituirse como una fuerza política. Ellos quieren ser una fuerza política de oposición, alternativa. Ellos hablan del socialismo, ¿no? Incluso en alguna ocasión le escuché a Pablo Beltrán hablar de que un partido socialista, perfecto, 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 sin armas, ¿no? Entonces, esas son dos intenciones claras nuestras, estratégicas nuestras. ¿Sí? Acortamiento y condiciones para que sea una fuerza política inerme, sin armas. Entonces, en esa dirección, eh, digamos, todos estos procesos que se van dando tienen que contribuir a lograr eso, ¿sí? Bueno, entonces decía, eh, digamos, esto se ha dado porque ha madurado condiciones. Una primera es esa coincidencia histórica, un gobierno progresista, y ellos ambos se reclaman como depositarios de alguna manera de lo que produjo el estallido social. Otra cosa que ha ayudado es que nosotros de entrada siempre los hemos tratado como un interlocutor válido en términos de Habermas, o sea, como un actor político y lo reconocemos como tal, es decir, reconocemos que son una organización que tiene unos fines altruistas, así no estemos de acuerdo con muchos de ellos, así, y obviamente no estamos de acuerdo con los métodos, ¿sí? Pero consideramos que tienen unas intenciones, unos propósitos que van más allá de sí mismos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que se reconozca a alguien como un actor político. Y por eso estamos dispuestos a crear todas las condiciones que sean necesarias para que lo sigan haciendo sin armas, sin cuestionar lo que planteen, ¿no? Ellos verán. Y entonces eso ha llevado a que se constituya, digamos, como unas relaciones en la negociación, no solo de mutuo respeto, no solo de cordialidad, sino también de hacer el esfuerzo común, no de competir, sino de converger, de coincidir, de encontrar los puntos comunes, ¿no? Sin que se borren las identidades. Obviamente no nos interesa eso y pues el gobierno no borraría su identidad, pues el gobierno tiene todas las posibilidades para desarrollar lo que considere, no así ellos, ¿cierto? Entonces, ellos hablan mucho, ellos defienden mucho el tema de la bilateralidad. Por eso, por ejemplo, no aceptaron el decreto del cese al fuego del fin de año pasado de Petro, porque dijeron, ¿cómo así? Eso no es producto de un acuerdo, ¿no? No fue un ejercicio bilateral. Ok, entonces esa es una regla de oro en la negociación, la bilateralidad, que no significa que genere igualdad de responsabilidades en cada uno, porque obviamente hay una asimetría allí, ¿no? Pero sí hay una bilateralidad, esa es una regla de oro importante en la negociación. Y lo otro es que eh, no, para nada hemos intentado ni acorralarlos, ni fracturarlos, no nos interesa que se fracturen, o sea, las tensiones que ellos tienen en algunas cosas son muy fuertes. Y a nosotros nos interesa cuidar de que eso se reviente.
nos interesa una única organización, que vayan en la misma dirección. Distintos ritmos, por supuesto. Ahí hay cosas, digamos, que todo el mundo ha dicho desde mucho tiempo, como el tema de la diferencia generacional entre el COSE y los frentes, ¿no? Los frentes hablan de los viejos, esos viejos, ¿no? Como, digamos, la ausencia de muchos de estos dirigentes nacionales de ellos, de la propia cotidianidad, de la guerra y del monte, etcétera, ¿no? Nada de eso nos interesa explotar en favor, para nada. Nos interesa que como organización avance. Obviamente, como son procesos que se van concretando, son lo territorial, ¿no? Ya hablamos Bajo Calima, hablamos Nariño, hablamos sur de Bolívar, no hemos hablado de Arauca, pero Arauca también está obviamente prevista, aunque suponemos que va a ser de las últimas áreas donde va a haber ejercicio, digamos, territorial. Entonces son dinámicas distintas, algunas cogerán más efectividad, avanzarán más rápido, etcétera, pero no por eso nos interesa pues que eso genere fracturas en ellos, ¿sí? Ese es otro elemento. Entonces lo respetamos como un interlocutor válido, como una organización nacional que tiene unos propósitos y que nos interesa es que lo hagan por otros medios. Entonces eso, digamos, creo que de alguna manera explica la relativa rapidez con la que se ha llegado a acuerdos sustanciales y que empiecen ya a implementarse. Eh, digamos, yo por ejemplo tengo una apreciación con respecto a la propia delegación de ellos, digamos que me ha generado lecciones interesantes. Digamos, una cosa que ellos han logrado mantener es que la experiencia que han acumulado en esos 30 años anteriores de conversaciones se mantiene ahí presente, ¿no? Pablo Beltrán, pues ha sido casi que el negociador de siempre. Bernardo Telles ha estado también en muchos de sus procesos. Gustavo Martínez en muchos de sus procesos anteriores, ¿no? Entonces hay una base que les permite contar con esa experiencia, que tienen la memoria institucional, todos los procesos ahí para acudir a ella cuando están en el proceso de negociación. Entonces, en ese sentido, pues tienen ventaja con respecto a nosotros, ¿sí? Pues yo la experiencia que tengo del proceso nuestro como M19 y hasta ahora que me asomo a estas cosas. Y digamos, es la situación de todos los delegados y delegadas excepto OTI, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen ahí ellos un capital, entonces pueden apoyarse en su tradición, pueden apoyarse digamos, en ese saber acumulado, ¿no? Es una delegación muy disciplinada, ¿sí? Muy disciplinada. Eso sí rige ahí la jerarquía, pues, sin, sin, sin manera de desviarse. Y sin embargo han ido permeando esa delegación, primero con mujeres, con gente joven, ¿sí? De los distintos frentes, de manera que han ido configurando ahí un equipo bastante competente y que obviamente les falta como conjunto todavía tener mayor capacidad de riesgo, ¿sí? Es decir, ellos, pues supongo yo que tienen, digamos, muchos temores a la incertidumbre, a lo que viene, porque es desconocido. O sea, un proceso de paz es un proceso de incertidumbres, ¿no? Es un proceso de confiar en el otro y esperar a ver qué viene, ¿no? O sea, ahí no hay muchas cosas ciertas, ¿sí? Algunas, pero habría que esperar qué pasa. Y entonces eso a veces genera en ellos lo que yo he llamado como cierto fetichismo, por ejemplo, en los textos escritos. A ellos les genera mucha confianza lo que queda escrito, ¿no? Entonces, a veces hay que, digamos, meterse en el detalle,
en la repetición de cosas que uno diría, pero pues esto como que, digamos, vuelve el texto muy pesado, lo vuelve, le quita pues como lírica, ¿no? No, tiene que repetirse esto cuantas veces consideren ellos que es necesario, porque eso les da ciertas seguridades, ¿no? Entonces son cosas que hay que entender también, incluso ahí en ese propio proceso de poner por escrito lo que se va acordando, ¿no? Eh, y claro, también, digamos, todavía su poca capacidad de arriesgarse lo lleva a que propongan pocas cosas innovadoras. O sea, ahí se da un poco, diría yo, lo contrario de lo que se da normalmente en los procesos de negociación política, y es que la organización insurgente es la que se lanza y el gobierno simplemente espera y dice sí o no. No, aquí los lanzados somos nosotros, es la delegación del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esas son, digamos, como algunas particularidades de las cosas que yo he ido observando. Una cosa que me parece en ellos tremendamente valiosa es el valor que le dan a la palabra empeñada. Eso me parece muy, muy importante. Entonces, lo que se ha acordado, eso se defiende, eso se exige. Sí, se cayó el compañero. Esperamos que vuelva y se conecte. ¿Les parece? Allá se conectó. Ya estamos de vuelta, es que se fue la señal, no sé qué pasó, Estamos en como que se sintonía. renovó el... Estamos en Listo, listo, sintonía. bueno. Entonces, voy redondeando. Bueno, entonces, digamos, esas son cosas que me parecen muy importantes, valiosas, ¿no? De este proceso. Mm, pues el papel que han jugado, por ejemplo, una institución como la Conferencia Episcopal Colombiana ha sido muy, 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 muy crucial, digamos, porque ellos, ante las desconfianzas que le generan de todas maneras las distintas cosas, las coyunturas, las, los retos que públicamente le establece el presidente, en fin, les genera mucha confianza. Sí, le está molestando la internet. Bueno, ¿ya? ¿De nuevo me escuchan? Nítido, nítido, René. Ah, perfecto. Bueno, entonces decía la importancia de la conferencia episcopal, porque entonces también, digamos, los obispos que han ido en representación de ella han jugado un papel muy importante, muy, muy, muy importante en términos de hacerles ver cosas, de, ¿cómo decir? Sí, de lograr que de alguna manera a veces eh, cambien posturas, en fin, ha sido muy, muy importante. Y ahorita, de hecho, para el cese al fuego, pues toda la estructura de la Iglesia Católica está jugando un papel tremendo a nivel local, que es donde suceden los hechos, es donde suceden las cosas. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, otra cosa importantísima, clave, que ha permitido que esto avance también es que desde el primer momento han estado presentes las Fuerzas Armadas en sus tres armas, la Policía Nacional, con todas las garantías para hacer seguimiento del proceso y para aportar cuando se considera conveniente. Es decir, como para advertir, mire, eso sí es admisible o eso no es admisible para las Fuerzas Armadas. Entonces eso ha permitido transparencia en el proceso, que si avance sobre bases ciertas, no con con el temor de que se van a oponer, van a sabotear, en fin, ¿sí? Eso ha sido también muy, muy, muy importante. Y es un cambio, diríamos, fundamental con respecto a la negociación con las FARC, por ejemplo.
Ahí hay oficiales que estudian en ese proceso y nos contaban que ellos llegaban allá, era en ciertos momentos, no se enteraban para nada del proceso político que se estaba llevando y solo llegaban digamos, apoyar en el proceso meramente técnico del cese al fuego, etcétera. ¿Sí? Entonces estaban totalmente ausentes del ejercicio. Aquí no, aquí están enterados de todo desde el inicio y digamos, en términos de la delegación, en condiciones de igualdad, ellos en la reunión de la delegación plantean sus cosas con toda la franqueza y la tranquilidad que se necesita, en últimas, para que el proceso camine. Bien, ahora, un poco ya mirando como las cosas, digamos, que habría que mejorar, porque hasta ahora, pues, pintado así el proceso, pues es, ¿no? La maravilla, es una maravilla. Pero obviamente hay cosas que hay que resolver, que ellos tienen que asumir y que son tremendamente importantes para digamos, que vaya consolidándose lo que se ha ido desarrollando. Una de las primeras cosas es eh, el tema del cese al fuego. Es decir, el cese al fuego tiene que ser mucho más sólido y eso tiene que ver con que la instancia local, bueno, rápidamente les cuento, el mecanismo de monitoreo y verificación tiene tres niveles: un nivel nacional, un nivel regional y un nivel local. Entonces, en el nivel nacional, ellos tienen sus representantes, como lo tiene el gobierno, como lo tiene la misión de verificación de las Naciones Unidas y como lo tiene la Conferencia Episcopal Colombiana. Es un organismo de cuatro partes. A nivel regional, mal que bien, ellos han ido completando con sus delegaciones, pero a nivel local, que es donde efectivamente se necesita, digamos, como se dice, detectar a tiempo las situaciones para poderlas informar, no. O sea, ellos no, hasta ahora no han decidido que haya representantes de los frentes en las instancias locales. O sea, se acordaron que en 22 municipios de todo el país se construye un mecanismo de monitoreo local. Lo mismo con las cuatro partes. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a poner es un enlace, como quien dice, es una comunicación por radio, ¿sí? Y es donde suceden las cosas, o sea, las cosas suceden es en el terreno, es donde se necesita mayor fortaleza, agilidad, prontitud del mecanismo. Entonces, ahí ellos tienen todavía una desconfianza muy fuerte y entonces el mecanismo ahí está cojo, porque pues la otra parte son ellos. Compañero René, Sí, dime. no, sigan o entramos a las preguntas. Estamos escuchando, compañero. Mientras que el compañero desconecta, le solicito prender las cámaras, por favor.
La mía no funciona, Mauricio, lo siento. No, eso ya lo sabemos. Tranquila, tranquila. Prendamos la cámara, sí, sí, mantengámoslos. Aló, ¿me escuchan? Ya, René, lo escuchamos. ¿Qué queremos? Les pedí que prendieran la cámara para que lo veamos Se a usted congeló la bien, imagen de Mauricio. ¿no? No, yo estoy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha bien, Mauricio. Ah, bueno. Sí, a ver qué pasa. Ahí lo estamos escuchando, René. Hola. René, lo estamos escuchando. Hola, hola. René, lo escuchamos. Ya escuchamos bien, Hola. sí. Estamos escuchando, René. Si no tiene problema. Aló. Aló, lo escuchamos, René. Háganle señas que sí escuchamos. Hola. Hola. René, mire la cámara. Hagámosle Sí. todo así, hagámosle todo. Ah, listo, listo. Bueno, bueno. Sí. Hágale, Ok, hágale. listo, listo. Entonces termino con este tema que me parece crucial. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Nítido, nítido, ¿Me escuchan? Mauricio. nítido. Perfecto, bueno. Entonces estaba diciendo que en el fondo el tema es de desconfianza del ELN con el actuar de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ellos siguen en el discurso del paramilitarismo como una política de Estado. Nosotros, pues creo que con evidencia le hemos mostrado que no hay una política de Estado, o sea, no se puede acusar a este gobierno de que esté agenciando el paramilitarismo, aunque sí hay comportamientos de Estado al interior de las Fuerzas Armadas y cada vez que se ha descubierto se ha sancionado, se le ha caído encima el asunto y les hemos dicho, bueno, ustedes deben tener información cierta, entreguen esa información para poder proceder. Bueno, pero ahí la desconfianza hace que ellos, entonces en este tema del cese al fuego todavía tenga ese vacío y es un vacío que genera muchos riesgos. Pero la segunda cosa que me parece importante que ellos tienen que cambiar es su estrategia defensiva. Ellos en el cese al fuego dijeron que mantenían la facultad de defenderse y así se aceptó. Y defenderse implica, por ejemplo, que cuando van a ser agredidos por los otros actores armados, entonces mantienen en confinamiento a las poblaciones, entonces mantienen los desminados, entonces se enfrentan a los otros grupos armados en medio de la población civil y entonces generan desplazamientos, etcétera. Es decir, es una estrategia defensiva que no logra el propósito que ellos persiguen, que ellos dicen es proteger a la población, ¿sí? No protegen a la población con esa estrategia defensiva, la siguen convirtiendo en víctima. Entonces, ellos tendrían que cambiar esa estrategia que por lo menos con dos elementos. Uno, ubicarse y permitir que haya una delimitación territorial donde se ubican. Y dos, permitir que sean las Fuerzas Armadas las que disuaden o combatan a los otros grupos que los vienen a agredir a ellos. Pero eso implica que ellos tengan una delimitación para saber un dentro y un afuera. ¿Quiénes son quiénes? ¿No? Si no, eso no es posible. No se sabe a quiénes hay que proteger y a quienes hay que disuadir. Ese es un elemento ahí muy importante de su estrategia defensiva. Tienen que cambiarla. Y sobre todo, y la otra cosa que tienen que estar dispuestos, que todavía no lo están, es a acordar ceses multilaterales. O sea, pactos de no agresión con los otros grupos armados, por lo menos con los grupos armados que ya están en conversaciones con el gobierno y con los cuales se pueden construir ese tipo de acuerdos, ¿sí? Y eso no implica ni que reconozcan a otro grupo armado como actor político, ni le den pues un perdón moral, ni mucho, nada. Es una decisión pragmática
ante la imposibilidad de yo acabar con el otro militarmente. Es así de claro el asunto, pero bueno, son cosas que ellos tienen que, digamos, tomar como decisiones para que efectivamente esto avance y sobre todo el cese al fuego se afiance y permita el desarrollo de los otros procesos. O sea, ¿cómo vas a hacer tú un proceso de participación en los territorios donde ellos están combatiendo? No es posible. O sea, entonces el segundo proceso que estamos desarrollando no se puede. ¿Cómo se va a hacer alivios humanitarios en medio pues, del tropel armado? No es posible. ¿Cómo se van a generar transformaciones en esos territorios? No es posible. O sea, el cese al fuego es la base de todo lo demás. Bueno, hasta ahí quería entonces como describir las opiniones que tengo al respecto. Y entonces, pues, si hay preguntas, comentarios, pues me gustaría, René, yo me gustaría tengo, escucharlos. Muchas ah, gracias. gracias, René. Abrimos la sesión de preguntas. Yo empiezo con la primera pregunta. Compañero René, uno en las fotos, videos que salen en los medios de comunicación, uno no ve mujeres helenas. Y, y no sé, usted evalúa, René, usted evalúa si me puede contestar eso. Alguien en Bogotá, en mi última ida a Bogotá, que fue hace poquito, me dijo que una hija de un gran hombre del M está ahí. ¿Está en la delegación, dice? Sí, en la delegación de los helenos. Pero no le ponga a decir eso que Hola, es secreto. ¿me escuchan? Top secret. Se congeló la imagen de No, Mauricio. no, yo lo escucho, René. Ah, no. Bueno, mira, hasta donde yo conozco, pues la delegación de ellos está conformada. Mujeres está Silvana, que es una antigua comandante de ellos, pues digamos desde el ciclo de México no ha vuelto a estar porque al parecer está un poco enferma. Está Consuelo Tapias, que ella ahorita es, digamos, la responsable del proceso de participación aquí en Bogotá y los encuentros estos que les comenté. O sea, ese Comité Nacional de la Participación es coordinado por 5 delegados del gobierno y 5 delegados del ELN, ¿sí? Y entre esos delegados del ELN hay 2 mujeres, que es Consuelo Tapias y la otra se llama Claudia Rodríguez. Hay otra mujer en la delegación que se llama Isabel, no recuerdo el apellido ahorita, Isabel. Hay varias mujeres, ¿sí? De la delegación y, digamos, tienen pleno derecho, como los hombres ahí en ese ejercicio. No sé si alguna de ellas sea, pues, hija de algún compañero nuestro, hasta donde yo sé, no, pues no he oído esos rumores. ¿Quién más tiene alguna pregunta al Listo, ¿quién compañero más? René? Yo, Mauricio, pero es que no sé cómo levantar la mano. No, hágale, Adriana. Gracias, Mauricio, y bueno, saludos para todos los compañeros. René, solamente un tema que no sé cómo se esté abordando en los diálogos, en las conversaciones. Tiene que ver con todo el tema que tú mencionabas del tema ambiental, que ha sido, pues, que es uno de los temas fundamentales para el gobierno del cambio y pues no para nosotros y para la vida. Entonces, hay un tema que se está dando mucho en el país, es el tema de que los recursos naturales como los ríos están siendo declarados sujetos de derechos. En ese ejercicio, pues una de las preocupaciones más grandes es que finalmente los que han sido más afectados por todo este tema de situaciones complejas son las comunidades que habitan en las cuencas de los ríos, sobre todo en los territorios profundos, en los lugares más apartados, y desafortunadamente generalmente son nuestras comunidades étnicas. Entonces, en ese ejercicio de la declaración de sujetos de derecho a nuestros ríos, por ejemplo, a las montañas, a los páramos,
y a otros ecosistemas estratégicos del país, necesariamente en esos territorios hay presencia del ELN y de otros grupos políticos alzados en armas. Pero ahora viene otro componente, y es que además de que los ríos están siendo declarados sujetos de derechos, pues ahora están siendo declarados víctimas del conflicto. Entonces, con esta dualidad que se está dando de sujeto de derecho más víctima del conflicto, y entonces allí con la participación de estos grupos como el ELN y otros que están allí, las disidencias de las FARC y bueno, y todos los demás que no son tan políticamente correctos, implica entonces que el territorio y el ecosistema y el gobierno nacional y nosotros los ambientalistas y la gente que está dentro del ecosistema, pues tiene que pensarse el territorio de una manera distinta. Y en esa integralidad de la que tú hablabas. Se fue el audio. Hola, ¿ahí me escuchan? Nítido, te estamos escuchando bien, Adriana. Ok. Entonces me preguntaba, en ese nuevo abordaje del territorio de manera integral, donde los ríos son sujetos de derechos, pero además son víctimas del conflicto y todo el Estado tiene que actuar de manera integral, ¿cómo se aborda esas situaciones en el marco de los acuerdos? ¿Y se ha abordado? Uno, y dos, ¿cómo nosotros desde acá, desde la ciudadanía normal, desde la ciudadanía cotidiana y trabajadores por el cambio de este gobierno y por todo lo que queremos hacer y por lo que hemos luchado, cómo aportamos en ese ejercicio? Un poco esa es como mi pregunta y mi reflexión, sobre todo porque considero que son dos temas demasiado complejos de atender, el sujeto de derecho y el víctima del conflicto. Gracias, René. No, se está oyendo entrecortado. Hola. Sí, no, escuchamos. Lo último, no, me llegó entrecortado. Adriana, sí. ¿Puedes repetir? Claro, pero René, ¿ahí cómo me escuchas? Hola. Hola. René, ¿la escuchas, René? No, Mauro, creo que sí, ahí ya te Mauricio, escucho bien, sí. Ahí. Sí. Mauricio. Ok. Ahí no, te René, escucho bien. Sí, mira, finalmente lo que te preguntaba era... Ahí te escucho bien ya. Ok, gracias. Sí, pues me preguntaba, ¿aló? ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Está haciendo la pregunta, René. O repítele tú, Mauro. Sí. Porque, mejor, mira, Mauricio. Sí. Bueno, a ver si lo que alcancé a entender es que se entrecortó bastante. ¿Me escuchan bien? Sí, nítido. Perfecto. René. Bueno, entonces mira, el tema de lo ambiental, digamos, se metió en la agenda en el Acuerdo de México, hablando de que la naturaleza es otra víctima, ¿sí? Entonces se la reconoce como víctima. Ya aquí en el proceso que se está haciendo de implementación, digamos, hay como dos tipos de acciones. Uno, en el proceso de participación se va a realizar un encuentro ambiental, ¿sí? Donde, bueno, obviamente, vuelvo a insistir, los encuentros que ahorita se están haciendo es para aportar al modelo de participación, ¿no? O sea, aquí el tema sustancial no se va a abordar todavía, aunque puede que aparezca, digamos, como un temario, ¿no? Como parte de los aportes que hagan los ambientalistas y las ambientalistas, seguramente van a decir, bueno, nosotros creemos que los ambientalistas o el sector ambientalista debe participar de esta manera y debiera tratar estos temas. O sea, allí seguramente van a aparecer por lo menos una agenda de lo que se debiera tratar. Y ya de manera más sustancial, más estructural, se empezó a trabajar en lo que yo llamé las transformaciones territoriales para la paz, que coloquialmente las llamamos las maquetas vivas. Entonces, allí se está haciendo un ejercicio con planeación nacional. Por ejemplo, ya para el Viejo Calima y el San Juan se identificaron 52 proyectos que se pueden empezar a implementar ya en esa región.
Entre ellos hay procesos ambientales, ¿sí? Entonces, allí es muy importante porque como eso va a ser un proceso participativo, un proceso, en este caso, por ejemplo, de conversación con las comunidades afros, con los Guaunán, que son las comunidades indígenas que hay allí en esta zona, ¿no? Va a aparecer. Y es muy importante, bueno, allí quien, digamos, conduce de parte de la delegación un poco el proceso técnico es Rodrigo Botero, que es el ambientalista de la delegación, es el, digamos, como el que conoce y tiene mucha información y tiene una ONG pues que se mueve mucho en el tema. Y eso no quiere decir que no se vayan a recibir los apoyos y las propuestas que surjan, ¿sí? Entonces, un canal es este encuentro que se va a realizar. Ahorita no tengo la fecha, pero obviamente la puedo con gusto compartir. Y dos, por el lado que digo de las transformaciones territoriales. Allí uno de los temas claves es, evidentemente, qué pasó qué afectaciones tuvo la naturaleza, por ejemplo, en tema de las zonas cocaleras, ¿sí? En la zona de la minería ilegal y el envenenamiento de los ríos, en fin, ¿sí? Eso es parte pero apenas estamos iniciando en esa dirección. No sé si respondí la pregunta, Adrián. Claro que sí, gracias, René. Un Ok, abracito. ¿Tiene otro, gracias, lo mismo. tiene otro o Bueno, otra? ¿Quiere hacer ¿alguien, alguna pregunta? ¿alguien más? ¿Listo? Bueno, Evelyn de Estados Unidos. René, muchas gracias por ponernos al día en parte de lo que se está haciendo. Eh, Más aún para nosotros que estamos lejos, uno no está muy enterado, pero cuéntame una ajá, cosita. La sí. gente sí está asumiendo, yo tengo dos preguntitas. La gente sí asume ese el cultivo de la coca o usar el cultivo de la coca para elaborar fertilizantes, o la gente todavía no está en ese proceso, no lo asumen como tal. Sí, Y bueno, sí, la otra pregunta mía sí. es cómo es la FORI, cómo él actúa en Ah, ese grupo de ok, diálogo. ok, Ese señor, bueno, a mí me parece yo no le confío, ajá, no le confío porque pues al fin y al ya, cabo ellos ok. son de derecha y ellos en un momento dado están es como enterándose de lo que está pasando el proceso. Yo sé, tienen que ser parte del proceso, pero es que ellos son muy reveseros. Yo no les confío. Esa es otra. Y la última Ya, es que a mí sí me da miedo que el ELN entregue armas porque que podemos caer en una fuerte. Mire Palestina cómo está desarmado y cómo lo han abusado. Mire Perú cómo han ajá, abusado. O sea, a mí sí me da miedo que las fuerzas revolucionarias y de guerrilla, ellos entreguen armas porque quedamos totalmente en manos de unos abusivos que ellos no van a cambiar porque están dialogando. Yo no les creo. No creo que vaya a haber un cambio así tan radical porque ellos mismos están mostrándolo en sus protestas. Entonces, pues, eso eran mis preguntitas. Gracias. ok, bueno. ¿Qué se puede hacer ahí? Entonces, No sé. sí, bueno, la primera sobre el tema de la disposición de las comunidades a sustituir los cultivos, ¿sí? Bueno, ese es un proceso que apenas se está empezando a conversar con las comunidades, pero por ejemplo, en Nariño están dispuestos, están dispuestos. Y en Nariño, en la zona andina, hay cerca de 10.000 hectáreas. Y con esas comunidades ya se empezó un proceso de conversación y de concertación y han dicho, listo, si aquí efectivamente nos generan procesos productivos que al menos se acerque al nivel de ingreso económico que nos genera la coca, le hacemos.
y allí se cuenta con también la decisión del ELN. Entonces, ese proceso va a ir muy, muy, muy bien y va a ir bastante acelerado. Bueno, en las otras zonas, bueno, digamos en la zona del Bajo Calima y en San Juan, realmente los cultivos son muy pocos los que hay. Y todavía no se ha tocado el tema con ellos, ¿sí? Y en las otras zonas, pues apenas vamos a empezar como a aproximarnos como mesa y como gobierno al, al estado de la situación, digamos. Bueno, dos, el tema de la FORI. Pues obviamente yo también tenía muchas desconfianzas y muchas inquietudes con él. A mí me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente. Primero, es un hombre muy inteligente, muy ilustrado, que ha sido muy leal con este proceso, el proceso de negociación con el ELN, que ha ayudado mucho a, digamos, presentar propuestas que sean admisibles tanto para el ELN como para los empresarios de este país. Y entonces eso ha generado viabilidad en las cosas que se ha ido acordando. ¿Sí? Es un hombre, digamos, con mucha franqueza en el proceso de negociación y en ese sentido ha ayudado bastante. Y obviamente le ha generado muchos líos al interior de no solo de su partido político, de su gremio, sino de su matrimonio, ¿no? Bueno, entonces, pero realmente el hombre ha jugado un papel ahí muy, muy importante, muy importante. Y hasta ahora ha sido un hombre leal. Y es un hombre que ha dicho, mire, en el momento que yo vea que no puedo seguir aquí, tranquilamente le voy a decir, hasta aquí llegué, ¿sí? Pero hasta ahora ha sido un hombre muy leal con este proceso. Porque es un hombre inteligente y es un hombre que sabe que en la medida en que esto avance, pues él va a cosechar también, ¿sí? Bueno, esa es la segunda pregunta. Él La puede ser tercera, presidencial. ¿Él está volviéndose una figura presidenciable o qué? es posible que esté trabajando en esa dirección. Es posible. Bueno, la tercera pregunta, el tema de las armas del ELN. Sí, evidentemente allí, digamos, nosotros no nos hemos casado con la línea roja de que si no entregas armas, entonces no hay proceso. No, nosotros creemos que hay que encontrar formas novedosas, ¿sí? Digamos que lo que tenemos que garantizar es unas condiciones políticas en el país y para ellos que les convierta en inútiles el uso de las armas, ¿sí? Hacen a un tercero para que se las guarde mientras tanto. En fin, puede haber muchas formas de inutilización, ¿sí? De las armas. Y en eso estamos, digamos, en la búsqueda de... Porque fíjense, una cosa que me parece importante mencionarles es que hemos ido pensando que en este proceso, por ejemplo, de transformaciones territoriales, los combatientes tienen que jugar un papel clave. Es decir, no se trata de hacer lo que se ha hecho en los anteriores procesos de reinserción o reincorporación, ¿no? Que es sacarlos de su medio natural. No, ahora tienen que convertirse en otro tipo de dirigentes y de agentes, digamos, ¿cómo se dice? De vanguardia en sus territorios, ¿sí? Ya no con las armas, sino con otros procesos, ¿ya? Entonces, las transformaciones tienen que ser pensadas también en esa dirección. ¿Qué pueden hacer ellos allí? ¿Sí? Ya en esta nueva situación, ¿ya? De tal manera que, vuelvo a decir, se utilizan las armas, pero ellos siguen jugando un liderazgo, siguen siendo gente, porque ellos se reclaman como parte de las comunidades y en buena medida eso es cierto, ¿sí? Tú miras la constitución de los frentes, el 60-70% de la gente de la región, o sea, ahí tienen sus familias, ahí están sus papás, sus tíos, sus abuelos, todo. O sea, son parte de ese tejido social.
Entonces eso no se puede reventar. Eso ahí es que darle un signo distinto y unas fortalezas distintas, ¿no? Entonces eso va, fíjate, eso va planteando también elementos con respecto a la necesidad o no de las armas, ¿sí? Bueno, esa es una tercera y creo que hiciste una cuarta, pero no la recuerdo. No, eran tres. Bueno, pero René, eran eran tres. Eran, tres. Ok, eran bueno, tres, ok. gracias. Y gracias, muy amable. Bueno, ok, bueno, con mucho gusto. Bueno, la última porque ya me estoy trasnochando. No, ya no hay preguntas. Les solicito que Ah, prendan bueno, la cámara para despedir y darle las gracias a René, por favor. Diana, le encargo el papel. Diana, le encargo el papel. Una pregunta, No, Evelyn, Diana, pregunta. Diana, usted está encargada de despedir a René. Tome la vocería, Una Diana. pregunta, ¿cómo podemos participar más del exterior? Pregunta, esa ¿cómo podemos es una participar más cosa del que exterior? quería comentarte. Sí, eso quería comentarte. Mira, está programado también un encuentro de la diáspora. Creo que va a ser en México. Voy a conseguir más la información en detalle y si es del caso la paso aquí a través de Mauricio. Pero hay varios, ¿cómo se llamará eso? Plataformas, grupos de colombianos en el exterior que ya hacen parte aquí del proceso de organización están organizando unos eventos, digamos, preparatorios y están proponiendo, entiendo, un encuentro de la diáspora en México. Y entiendo que lo quieren hacer coincidir con el ciclo que se va a hacer en México. ¿Sí? Entonces, voy a conseguirle la información más en detalle y la paso aquí a través de Mauricio. Gracias, René. Sí. Porque Eh, es eso, es comunicarse con alguna de las plataformas. Dale. saludamos, Bueno, ahora sí, entonces. Una cosa, salu- René, una cosa, René. Dale, Cuando Venga, hacen dale. esos Evelyn, diálogos, Evelyn, una Escu- cosa es importante, cuando hacen esos diálogos, ustedes, es que Sí. los del exterior tenemos un listado de 18 peticiones que estamos haciendo desde hace años a los gobiernos y nunca nos han escuchado. Pues, Esas peticiones, ¿cómo se pueden hacer llegar a esas pues mesas de envíamelas. conversaciones? Yo las entrego al Ok, comité. Eso, gracias. envíamelas y yo las entrego formalmente a la mesa, claro. Y al comité de Gra- participación. Claro que sí, Gracias. con mucho gusto. Gracias. Dios te bendiga Claro por que todo sí. tu trabajo. No, a Gracias. ti, a ti. Bueno, Bueno, ahora sí vamos a hacer la despedida porque ya René, un minuto. dale, sí, dale. Prendamos la cámara y Diana nos dirige la despedida. Bueno, René, muchas gracias por este espacio, por darnos a conocer toda la información que tienes de primera mano, que es muy valiosa. Una inquietud es cómo podríamos informarnos del proceso que están llevando a cabo, con cómo avanza el proceso, el cronograma de actividades o los próximos eventos que vaya a haber. Y pues si nos puedes responder eso de pronto ok. una página, un boletín, un Sí. canal con el que nos podamos Sí, informar. Y bueno, y René, pues en agradecimiento por este espacio, pues el aplauso es para ti, pues para sí. todos quienes eso, Sí, mira, estuvieron aquí. pues, prendamos los micrófonos